Peinado. Bueno, ya hicimos algo del capítulo 12. En realidad, más o menos tocamos los 5 puntos, ¿sí? O sea que ustedes podrían, con lo que ya dimos, podrían más o menos leer bien los 5 primeros puntos. Hoy vamos a trabajar en los últimos 2 puntos, sobre todo en el último. La idea es... la idea de la clase de hoy sería ver cómo es que semiclásicamente se explica el coeficiente Hall. El coeficiente Hall es este que aparece en la fórmula 1253, ¿ok? Esto ahora lo vamos a copiar. Y cómo se explica la magnetoresistencia, que es la que se obtiene en la última fórmula, que es la 1263. ¿Está bien? Vamos a spoilear un poquitito el resultado. Fíjense que en coeficiente Hall la fórmula que uno obtiene es idéntica. Aparece la velocidad de la luz simplemente ahí porque está trabajando en un sistema de unidades que no es el que estoy trabajando yo, pero el coeficiente Hall que se obtenía en el caso clásico era, si se acuerdan, era menos 1 sobre n, ¿se acuerdan? Lo habíamos obtenido en la clase pasada. Sí, algo sí. Bien, ese sería el coeficiente Hall. Y fíjense que ahora tenemos una fórmula parecida, pero hay que tener mucho cuidado en interpretarla bien. Ese sería el resultado de los cálculos que vamos a hacer hoy en la parte de Hall. Tenemos dos resultados. En el caso que lo que tengamos moviéndose dentro de la banda sean electrones, ¿sí? El n va a ser la densidad electrónica, obviamente tomada sobre ¿sí? Los electrones que están en esa banda que no es inerte, digamos que está parcialmente llena. Así que la densidad corresponde a la densidad de esa banda. Y en el caso que las órbitas o lo que se está moviendo son agujeros, en función de lo que vimos la vez pasada, ¿sí? Fíjense que hay un cambio en el signo, ¿sí? Y también en la densidad. Pero lo más brusco que hay acá es el cambio en el signo, digamos, y eso experimentalmente se observa, ¿no? Esa es la idea de usar el modelo semiclásico, por lo menos para explicar esto. No llegamos a ver la parte de semiconductores, eso espero que después cursen una materia en donde arranque con semiconductores, vamos a ver cómo hacemos eso. Pero bueno, por lo menos usamos el modelo semiclásico para explicar, ¿sí? El coeficiente Hall. Y también la magnetoresistencia. ¿Sí? Fíjense que ahora para la magnetoresistencia se tiene esta última fórmula, que también sería la idea de hoy explicarla. En donde como resultado se obtiene que la magnetoresistencia se dispara, ¿sí? Se hace, fíjense, a medida que el campo magnético se hace más grande, ¿sí? La magnetoresistencia se hace también más grande. Entonces esto también diferiría con el resultado clásico, en donde se acuerdan que la magnetoresistencia era simplemente la resistencia que uno obtenía estando o no el campo magnético presente. También acá el campo magnético tiene su efecto, digamos, en la magnetoresistencia, por eso el nombre magnetoresistencia. ¿Está bien? Así que lo que podemos hacer primero es un repaso de lo que vimos la clase pasada. Ahí con el matemática hice algunas cuentas, ¿sí? Para mostrarlas. Esto como repaso de la clase pasada. Acá
defino lo que es la fuerza de Lorentz, trabajamos en 2 dimensiones, ¿sí? Con clásico me refiero a lo que vimos en la clase pasada, el modelo de Drude. ¿Se acuerdan que en este modelo de Drude, ¿sí? Uno lo que resolvía era la ecuación de Newton, esto sería la ecuación de Newton para X, la ecuación de Newton para Y, ¿sí? Y en esa ecuación de Newton incorporábamos una parte viscosa que se debía a los choques, ¿se acuerdan que era el momento sobre tau, no? ¿Ok? Y acá, en vez de poner masa por aceleración, ponemos directamente 0, porque los que estamos asumiendo que estamos en un régimen estacionario, el efecto de la viscosidad es que se llega a una velocidad límite. ¿Está bien? Listo. Acá hice un montón de cuentas sobre lo mismo que hicimos la clase pasada. ¿Sí? Quizás lo más importante, más o menos al final, para mostrarles lo que les quiero mostrar realmente. Acá tenemos, ¿sí?, una partícula que está en el origen. Tenemos un montón de parámetros que podemos modificar. Acá tenemos un campo magnético en Z, un campo magnético en X, un campo magnético en Y. Vamos a mostrar los valores de todos. Acá le damos de prepo una posición inicial a las partículas que sea el origen, ¿sí? Y una velocidad en X nada más, ¿está bien? Le damos una velocidad inicial en X. ¿Está? Definimos por simplicidad masa 1, carga igual a 1, ¿sí? Y lo que quiero mostrarles es ver lo que pasa mientras uno va cambiando los parámetros. El tau, fíjense, el BZ acá sería 1, el EX es igual a 0, acá no habría no habría campo eléctrico, ¿sí?, en ninguna dirección. Este tiempo es el tiempo que tarda la simulación. Esta ecuación se resuelve en forma numérica. Sí, podríamos, como es una ecuación diferencial sencilla, también lo podríamos haber hecho analíticamente, pero bueno, da lo mismo, ¿no? Listo, y el L es el tamaño del espacio. Este tamaño, ¿no? Uno va cambiando acá y cambia el tamaño del espacio. Pero bueno, en principio lo dejamos en S. ¿Bien? Si uno aumenta el tiempo, ¿sí? A ver, voy acomodando un poquitito porque no estoy viendo bien lo que está pasando acá. ¿Sí? Si uno aumenta el tiempo, fíjense, este tau es el tiempo, ¿sí?, que define más o menos el tiempo que hay entre choques, ¿no? Si yo aumento el tau, los choques cada vez van a ser más esporádicos y entonces digamos, esta sería la forma que tiene ¿sí?, la trayectoria de la partícula, ahora sin campo eléctrico, solamente con campo magnético. Es razonable, ¿no? Ustedes saben que con campo magnético, ¿sí?, si yo tengo solamente un campo magnético, tengo una velocidad inicial en X, lo que va a empezar es a hacer un movimiento circular. Eso está claro, ¿no? Sí. Eso lo tienen claro. Bueno, fíjense que ese movimiento circular se ve ahora como una espiral, precisamente por efecto del choque. ¿Sí? Esa viscosidad hace que esa espiral, ¿sí?, si yo aumento, se forma en un círculo, y si yo disminuyo el tiempo de choque, ¿sí?, va a converger a un punto. ¿Está bien? Bien. Bueno, lo más importante. ¿Qué pasa cuando el campo eléctrico, empezamos a poner campo eléctrico? ¿Sí? Si empezamos a poner campo eléctrico, aumentamos un poco el tiempo de la simulación. Fíjense que, acá vamos a poner el 0 por ahora. ¿Sí? Hay un movimiento oscilatorio que se atenúa, pero termina habiendo un movimiento rectilíneo al final, ¿no? Y si yo le aumento el tiempo entre choques, ese movimiento oscilatorio, ¿sí?, se recobra. ¿Se entiende? Esto sería el movimiento que tendría. Acá fíjense que no le estoy poniendo, a diferencia de lo que le mostré en la ecuación al principio,
En esta parte yo estoy haciendo la simulación completa, ¿eh? O sea, no estoy suponiendo un régimen estacionario. Fíjense que cuando yo resuelvo esto, no pongo 0 acá, ¿sí? Acá pongo la ecuación completa, ¿sí? O sea, no estoy asumiendo que estamos en un régimen estacionario donde no hay aceleración. Acá la simulación es completa. ¿Está bien? Entonces, si yo disminuyo el tiempo de choque, fíjense qué es lo que pasa. ¿Sí? El movimiento oscilatorio, ¿sí? Se apaga y queda remanente una velocidad final. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, fíjense que uno podría controlar con un campo eléctrico en X, ¿sí? Un campo eléctrico en Y, y puedo ir regulando, ¿sí? Y puedo elegir la dirección final que uno quiere, ¿no? Pero bueno, la idea es dejar el campo eléctrico en 0, ¿sí? Lo más importante de todo es quizás, acá vamos a aumentar un poco el tamaño de los ejes, aumento el campo eléctrico, ¿sí? Acuérdense que esto solamente tiene un campo eléctrico en X. ¿Qué pasa cuando el tau, o sea, el tiempo entre choques, ¿sí? Se hace muy grande? El movimiento, ¿sí? de esta partícula queda un movimiento en Y. ¿Ok? Entonces, la velocidad de la partícula, el campo eléctrico y el campo magnético empiezan a formar una terna. ¿Sí? Esta velocidad de la partícula se le llama velocidad de arrastre. Estamos suponiendo que el tau es muy grande, ¿sí? Porque si yo el tau lo disminuyo, lo hago chiquito, fíjense que el movimiento no queda ni, ¿sí? El tau lo tengo que aumentar. Y otra posibilidad es, en vez de aumentar el tau, lo que puedo hacer también es, en vez de aumentar el tau, lo que puedo hacer es aumentar también el campo magnético, ¿sí? Si yo aumento el campo magnético, ¿sí? Es una forma de aumentar el tiempo entre choques. ¿Por qué aumentar el campo magnético es una forma de aumentar el tiempo entre choques? Porque el campo magnético está asociado a otro tiempo, que es el tiempo de oscilación de ese movimiento oscilatorio, que es ¿sí? Que es el inverso de la frecuencia del ciclotrón. ¿Está bien? Entonces vos acá, en este problema, Entonces, uno... Sí, decime, Gonzalo. no, estaba viendo que ahí, o sea, cuando vos aumentas el tiempo, el tau, tenés ciertos puntos que caen sobre el eje Y, ¿no? Dentro del periodo ese que decís vos. A ver, espera. Claro, eso pensaba que iba a pasar. Si vos Claro, aumentas el campo, se te aumenta el corte con el eje Y, ¿no? Va, cuando pasa por el eje Y. si aumentás Pues, el campo magnético, claro. sí, Ah, al revés. si te aumenta, claro, o sea, es como que oscila más rápido, ¿está bien? Ah, está Al bien. oscilar más rápido da más vueltas, ¿sí? Acá estamos analizando solamente el movimiento en XY en el plano perpendicular al campo magnético. Claro. Este, como no hay fuerzas en la dirección Z, digamos, cualquier movimiento en Z es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿está bien? Así que no es interesante, eso no va a pasar después cuando pasemos al modelo semiclásico. Pero bueno, quería mostrarles eso, quería mostrarles el juego que hay entre el tiempo de choque, ¿sí? Ven que el tiempo que hay entre el juego del choque, hay un límite en donde el tau es grande, ¿sí? Donde la velocidad que se obtiene acá es, o una dirección, es una velocidad que va a ser de arrastre. Fíjense que acá el movimiento sigue oscila, o sea, no se apaga, digamos, el movimiento oscilatorio porque el tau es muy grande, pero uno puede llegar a un movimiento, vamos a poner, a ver, L más grande, el tiempo más grande, ¿sí? Y el tau lo apago de a poquito. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Fíjense que, y acá el campo magnético lo puedo, a ver, fíjense, ¿sí? Ese movimiento oscilatorio se apaga, ¿sí? Y sin embargo todavía tenemos choques, ¿sí? O sea que acá estamos en una situación donde la velocidad sigue siendo en la dirección Y, ¿sí? Tenemos un campo magnético grande
y un tau, un tiempo entre choques que no es tan grande. Lo puedo aumentar un poquitito ¿sí? Para mostrar que fasa. ¿Sí? Acá tendría que hacer ¿sí? Un zoom quizás. ¿Está bien? Pero bueno, se entiende la idea de esto, ¿no? La idea de esto es, en función de lo que vimos en la clase pasada, tener una representación de cómo sería la trayectoria del electrón cuando empiezan a tener en juego todas estas cosas, digamos. Campo magnético. Lo importante de acá es que el campo eléctrico está perpendicular al campo magnético y en una situación, digamos, el tiempo entre choques tiene que ser un valor, porque si vos no tenés tiempo entre choques no va a llegar a una velocidad límite, ¿sí? O sea, siempre va a estar oscilando. Si vos tenés un tiempo entre choque muy grande, ¿sí? Y un campo magnético así, fíjate que lo que hace el campo magnético, vos tenés un campo eléctrico que quiere mover a la partícula en la dirección X, pero a medida que va ganando, ¿sí? Energía en la dirección X, la partícula lo que hace el campo magnético es, te lo vuelve ahí, ¿está bien? Y después intenta el campo eléctrico llevártelo para la dirección X, pero el campo magnético, ¿sí? Lo que hace es impedir eso. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto se debe principalmente, o sea, si uno ya quiere tomar un poquitito la postura de ir más a la cuestión cuántica, este movimiento que es, periódico, tiene que ver con la frecuencia de ciclotrón. Si vos tenés la energía de una partícula libre, ¿sí? Eso se podría explicar, digamos, con que estamos a un nivel de energía determinado, ¿sí? Y la partícula, ¿sí? Mantiene la energía, ¿sí? Pero realiza un movimiento circular alrededor del campo magnético. ¿Está bien? Ahora, nosotros también estamos poniendo un campo eléctrico, ¿sí? Ese movimiento circular, ¿sí? Ahora se desplaza en una dirección que es perpendicular al campo eléctrico y al campo magnético a la vez. Siempre que los choques sean pocos, ¿sí? O sea, que el tau sea grande. Pero bueno, en el caso general, cuando vos tenés un tau, ¿sí? Que es más chiquitito, o sea que vos tenés más viscosidad, ¿sí? Fíjate que se te apaga ese movimiento oscilatorio, ¿sí? Y después al final se tiene, ¿sí? Una velocidad que podríamos, en este caso, sería cercana a la velocidad que nosotros llamamos velocidad de arrastre. ¿Está? Listo. Todo esto lleva a definir lo que es el tensor conductividad, ¿sí? El tensor conductividad se define como el tensor que es, ¿sí? Que cumple esto, ¿no? Es el que está definido, ¿no? J es igual a sigma por E. ¿Estamos de acuerdo? Si uno resuelve esto en la situación estacionaria, en donde la viscosidad ya tuvo su efecto, ¿sí? de apagar el movimiento oscilatorio, uno lo que obtiene como tensor de conductividad es esto que está acá. Uno puede plantear lo mismo y en vez de plantear esta cuenta, plantear la cuenta con la resistividad, que sería esta la cuenta, ¿no? El campo eléctrico es igual a la resistividad por el J, ¿sí? Y lo que va a obtener como tensor de resistividad es esto. Fíjense que todo esto está calculado en presencia de un campo magnético, ¿no? Perpendicular al campo eléctrico. ¿Está? Uno puede verificar que el tensor de resistividad es el inverso del tensor de conductividad, como tiene que ser. ¿Ok? Y ya habíamos visto, vamos a saltear esta partecita, y ya habíamos visto que en el caso BZ igual a 0, ¿sí? Lo que se obtenían era esto que está acá, que es la conductividad, ¿sí? En función del tau. O esto que está acá es la resistividad, también en función del tau. ¿Está bien? Entonces uno puede expresar los tensores conductividad y resistividad en términos de las conductividades ρ0 o sigma 0 y ρ0, o la resistividad ρ0, que es
en ausencia del campo magnético. Esto simplemente es una forma de redefinirlo, ¿sí? No importa tanto. Lo importante de acá, ¿sí? Es cómo es que uno define los coeficientes Hall, ¿sí? Y la magnetoresistencia, y eso lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Cuando uno define los coeficientes Hall, uno termina diciendo, o sea, termina obteniendo en el caso clásico, que el coeficiente Hall, ¿se acuerdan que era una especie de resistividad cruzada por unidad de campo magnético? ¿Sí? Esta cantidad que es 1 sobre NQ. N es la densidad de portadores de carga, Q es la carga del portador de carga, ¿sí? Y ese era el coeficiente Hall. Y la resistividad quedaba igual a la resistividad sin campo magnético. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a llamar magnetoresistencia. Ese era un repaso del caso clásico. Ahora, vayamos a las cuentas, vamos al caso cuántico. ¿Ok? ¿Se entendió algo? Sí. Fíjense, lo importante de acá también es, este resultado es independiente del campo magnético, ¿eh? Y vamos a ver que en el caso semiclásico, en el caso donde uno tiene un sólido cuántico, ¿sí? El resultado es fuertemente dependiente del campo magnético. ¿Ok? O sea, Juan puede decir, che, pero vos lo dividiste por cómo dice, el coeficiente Hall es una resistividad cruzada por unidad de campo magnético. O sea que la resistividad es dependiente del campo magnético. Bueno, pero si uno dice por unidad de campo magnético, ahí no queda dependiente del campo magnético. ¿Está bien? Vamos a ver que semiclásicamente, ¿sí? Cuando uno habla de ese coeficiente Hall, va a quedar, vamos a ver en qué sentido va a quedar dependiente del campo magnético. Vamos a ver que para obtener este 1 sobre NQ es necesario que el campo magnético sea intenso. ¿Ok? Y está muy relacionado con lo que yo les dije, que cuando uno aumenta el campo magnético, tiene un campo magnético grande, ¿sí? La velocidad de arrastre, o sea, la velocidad de la partícula termina teniendo la misma dirección que la velocidad de arrastre, ¿sí? Que es esa velocidad que formaba una terna con el campo eléctrico y el campo magnético. Bueno. Se cayó algo. No, hacer el jueves. Bueno. Vamos a hacer como siempre, si aparecen algunas cuentas que distraen un poquitito, lo dejamos como anexo separado y los anexos lo hacemos al final. O lo dejamos para consulta, ¿está bien? No me aparece la... A ver qué pasa. Está lento esto, chico. O el chiste ese, ¿no? ¿Conocen ese chiste? La maestra le dice a la mamá, qué talento su hijo, ¿no? ¿Lo conocen ese? Qué no, la mamá está orgullosa, ¿no? Y la maestra le dice, talento su hijo. Es buenísimo. Bueno, no se me rió nadie. Bueno. ¿Qué chiste? Qué talento, digamos. Talento.
Ah. ¿Y por qué estaba orgulloso el Mari? Y porque al principio creía que era talento. Te tengo que explicar el chiste, Alan. Es lo peor que me puede pasar. Lo peor que le puede pasar a uno que tenga que explicar el chiste. Bueno. Vayamos con la ecuación semiclásica. La ecuación semiclásica es hk punto, vector, es igual. Fíjense, la primera característica de la ecuación semiclásica es que no tiene un término de choque, no tiene un término viscoso. Solamente acá lo que vamos a poner es la fuerza de Lorentz. ¿Ok? Ponemos con Q para diferenciarnos. Carga por E más la carga por la velocidad. La velocidad va a ser, ¿se acuerdan? El gradiente de epsilon sobre h barra por el campo magnético. ¿Sí? Esta es la ecuación semiclásica. Fíjense que no tiene término viscoso. O sea que lo que vamos a describir ahora es el movimiento de un electrón semiclásico, o sea, un paquete, ¿se acuerdan que era un paquete de ondas electrónico? Bastante definido, tenía una extensión que eran varios sitios de la red, ¿sí? O en el espacio recíproco tenía una extensión que era bien definida en una primera zona de Brillouin. Pero este movimiento es el que existe, el que tiene electrón entre lo que serían los choques. ¿Está bien? Acá estamos describiendo el movimiento electrónico entre choques. Bien, este campo eléctrico, uno asume que el campo eléctrico está en Z, y campo magnético, y asume que el campo eléctrico está en XY. O sea, son perpendiculares. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. En el libro, primero ataca este problema viendo cómo es solamente cuando uno tiene campo magnético para después referirse a ese problema. Nosotros atacamos directamente el problema general, ¿sí? A ver si podemos hacerlo más o menos rápido. Listo. Uno lo primero que podría decir, bueno, esta ecuación podría resolverse tranquilamente, digamos, ¿sí? O sea, es una ecuación diferencial de primer orden que podría resolverse. Pero bueno, vamos a mostrar acá una primera cosa. La primera cosa que vamos a mostrar es que si uno piensa que la velocidad del electrón es esta, ¿sí? Gradiente de la energía sobre h barra, uno podría, ¿sí? Hacer este truquito, ¿sí? Redefinirla de esta manera. Básicamente esto tiene que ver con montarse sobre un sistema inercial que vaya con la velocidad de arrastre, ¿no? Que habíamos definido antes. ¿Está bien? Esto va a surgir ahora. ¿Sí? Acá vamos a poner un signo más menos, no me voy a acordar cuál es, ¿sí? Pero acá lo que podríamos poner es W. Y ese W va a ser lo que se define después. Uno cuando resuelve el problema clásico de la velocidad de arrastre, queda el campo eléctrico sobre el campo magnético, esto es en módulo, ¿sí? Por E versor por B. ¿Sí? Fíjense que queda, son tres velocidades, ¿sí? Una velocidad, la primera velocidad es la velocidad de grupo, la segunda velocidad es la velocidad de grupo en otro sistema inercial que va con la velocidad de arrastre, y esta tercera velocidad es lo que se llama la velocidad de arrastre. ¿Por qué podemos darnos cuenta más o menos de que es una velocidad de arrastre? Fíjense que tiene la dirección, ¿sí? Del problema clásico en menos i, ¿no? Porque si uno hace E versor por B versor, ¿se acuerdan que el E versor estaba en X? El B versor estaba en Z, eso queda en menos i. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el campo eléctrico, acuérdense que las unidades de campo magnético en MKS, la unidad de campo magnético es la unidad de campo eléctrico sobre la velocidad de la luz. ¿Está bien? O sea que eso también tiene unidad de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Así que, fíjense qué pasa si nosotros reemplazamos esta cuenta arriba. O sea, bueno, esto fácilmente se puede obtener si nosotros redefinimos
el emonio, fíjense que queda, si yo tomo emonio, ¿sí? Este emonio es, lo defino de esta manera, menos H barra K vector por este W. Esto lo vamos a llamar W. Y lo vamos a definir como velocidad de arrastre. Si yo defino esto así, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tomo el gradiente? Si yo tomo el gradiente de esto, me queda el gradiente de esto es igual al gradiente de epsilon menos el gradiente de K vector, producto escalar omega W vector, ¿sí? Es W vector. ¿Está bien? O sea, si uno hace gradiente de K por W, eso es igual a W. ¿Está bien? Entonces esto quedaría H barra W. ¿Está bien? Y reobtiene la ecuación de arriba, ¿no? Uno pone dividiendo H barra y reobtiene la ecuación de arriba. ¿Se entiende la idea? Listo. Esto es un detalle. El tema es que yo me puedo pasar. ¿Por qué uno hace todo este lío? Uno hace todo este lío porque la ecuación que es semiclásica va a tomar una forma más sencilla, que es la siguiente. A ver. Esto lo vamos a poner acá. Fíjense, esto quedaría H barra K punto es igual a Q por E más Q. Acá podría tomar, fíjense, tomo el signo, si tomo el signo más, me queda bien. Porque me queda Q por módulo de E, módulo de B, E versor por B versor, y la parte que sobra, que es Q, gradiente de demonio, sobre H barra por B. ¿Está bien? Me quedaría así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y acá me faltaría el por B. Ahí me comí una parte. ¿Sí? Esto es esto. Esto es eso. Por B vector, ¿no? Por B vector, claro, sí. Entonces, fíjense, si uno piensa que el B está en Z, ¿sí? Y el E está en X por simplicidad, ¿sí? Este producto que está acá va a quedar X por Z, ¿sí? Menos I por Z versor, ¿sí? Va a ser menos X versor. ¿Está bien? Entonces ese producto, y el B, el módulo de B se va con el B que está acá arriba. ¿Está bien? Este módulo lo voy a tachar, aunque no es correcto tacharlo así, pero para que se vean que acá estoy tachando módulos. ¿Está bien? Entonces se me cancela este primer término, se me cancela con todo este término. ¿Está bien? Y esto va a quedar entonces igual a me va a quedar igual a Q por gradiente de demonio sobre H barra por B. Esa sería la gran ventaja que tiene hacer este cambio, si se quiere, de un sistema de referencia. Esto lo voy a poner chiquitito, por acá. Bueno, ¿para qué me servirá todo esto? Bueno, en principio se simplifica la cuenta, pero yo quiero que vean algo. Y creo que ya habíamos visto algo. Creo que habíamos visto algo. Me quedaría H barra K punto igual a Q por gradiente de demonio sobre H barra por B. ¿Sí? Esto automáticamente implica que el diferencial de K
va a ser perpendicular al B versor. Lo habíamos visto, ¿no? Y el diferencial de K, ¿sí? Va a ser paralelo a la superficie de nivel, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de nivel del hemonio esta vez. ¿Sí? O sea, este hemonio va a ser igual a una constante de movimiento. ¿Está bien? Esa sería la gran ventaja que tiene la ecuación esta cuando solamente parecería que está, ¿sí? Presente un campo magnético. En realidad no es que borramos de plano el campo magnético, el campo eléctrico. Lo que estamos haciendo acá es como resolver otro problema en donde la energía no es E, sino hemonio. Sería otro problema. ¿Está bien? Ahora, ese otro problema que está dado en esta expresión sería muy parecido al problema inicial, ¿sí? Muy parecido al problema inicial si B es intenso. ¿No? Si B es intenso significa que el W es pequeño, la velocidad de arrastre es pequeña, ¿no? El módulo, porque el B está dividiendo ahí. Entonces, esa corrección que uno tiene a la energía es una corrección, precisamente es algo pequeño. ¿Está bien? Entonces, estamos resolviendo dos problemas que son parecidos. ¿Está bien? Por ejemplo, en el caso sencillo de electrones libres, ¿sí? Si yo lo miro desde arriba, esto es Kx y esto es Ki. Si yo tengo, por ejemplo, esta sería mi superficie. ¿Sí? Mi superficie, en este caso que en 2 dimensiones es una curva, ¿no? La superficie de nivel. Si esta es una superficie de nivel, ¿sí? ¿Qué sucede con la superficie cuando uno aplica una corrección de este tipo? La superficie se va a correr. Eso lo podemos ver después, ¿sí? Se va a correr en la dirección que esté la velocidad de arrastre. Si la velocidad de arrastre está hacia abajo, ¿sí? Se va a correr hacia abajo. Esto es fácil de mostrarlo para ¿cómo se llama? Para este caso de electrón libre, pero bueno, en el caso más general, ¿sí? Habría que hacer la cuenta, pero el resultado es más o menos el mismo. ¿Sí? Bien, dejamos de lado, por lo menos eso dejémoslo de lado un momento, no importa mucho esto de... Y volvamos a la ecuación. La ecuación, entonces, volvamos a la ecuación inicial, era simplemente eso para tenerlo presente porque después nos va a servir. La ecuación inicial era h barra k punto igual a q por e más q por, ya no lo vamos a poner con la velocidad, en vez de gradiente de epsilon sobre h barra ponemos velocidad por b, ¿sí? Y pensemos que si yo integro esa ecuación entre dos tiempos, yo podría pensar en esta ecuación como la siguiente, h barra delta k igual a q por e delta t más q por el b sería un delta dr por el b. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es de primer orden, integro, la única parte que yo tengo que integrar son las partes que no son constantes, que cambian con el tiempo. Sería la K, ¿sí? Ahí queda una constante, y el delta de R. ¿Sí? Hagamos esto. Multipliquemos a todo esto por B versor,
vectorialmente, eso nos va a servir solamente para quedarnos con el movimiento en el plano X y nada más. Si uno hace eso, fíjate, sí. No, nadie dijo nada, Dani, Ah, creo. lo que sí. El perro, ¿no? No sé qué H dice. barra B versor por delta de K. Acá me queda, vamos a multiplicarlo por el otro lado, así me queda la velocidad de arrastre bien. Este nota mejor. A ver, multipliquémoslo por acá. Por B versor. Si yo lo multiplico por B versor, me queda H barra delta de K por B versor es igual a Q por E por B versor. ¿Está bien? A esto yo lo voy a separar. Y acá pongo por E versor. ¿Mm? Y acá pongo módulo D. ¿Ok? Más Q delta DR por B. Todo eso por B versor. ¿Mm? Yo lo que puedo hacer acá es, acá en donde dice B pongo B versor y divido todo por B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien lo que hice? ¿Mm? ¿Está bien? Dividí todo por B. ¿Mm? Entonces me queda así. También lo que puedo hacer es pasar dividiendo el Q. Dividiste todo por B y del lado derecho. Ah, te quedó el El versor también. versor. Me quedó el B versor. ¿Está bien? Eso. Divido por todo por eso. Acá no, porque si divido por Q no me queda acá. Me queda así. Esto que está acá es la velocidad de arrastre. Lo que yo llamé W. ¿Ok? Fíjense, y esto es interesante porque no sé si ya hicieron esta cuenta. Esto es vaca menos caballo al revés. ¿Sí? Acá lo que te va a quedar es, vamos a ponerlo de otro color. Esto va a ser menos B versor, producto vectorial con delta R por B. Si yo hago vaca menos caballo, esto es menos vaca. Vaca sería delta de R, ¿sí? Por B versor por B versor, menos caballo, menos con menos más caballo, sería B versor por delta de R por B versor. ¿Está bien? Eso es igual a menos delta de R, ¿sí? Acá no es, esto no es un producto escalar. Delta de R por 1 más, y acá fíjense que lo que me queda es el B versor por el delta R en la dirección del campo magnético. O sea que esto me quedaría más delta de R paralelo al campo magnético. ¿Está bien? Con paralelo indico que está ¿sí? En la misma dirección del campo magnético. O sea que esto que me queda acá es menos delta de R perpendicular al campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que la cuenta que me queda es, paso el delta de R para el otro lado, delta de R perpendicular, va a ser igual a la velocidad de arrastre. Acá me comí el delta T, ¿no? Por el delta T, ¿sí? Y a esto, a lo que está allá, lo paso para el otro lado, ¿sí? Menos, bueno, cambio el orden, lo que podría poner es así, más H barra Q sobre B. Acá hay que seguirle muy bien la pista al campo magnético, ¿eh? Q módulo de B, y intercambié el orden del producto vectorial para que me quede el signo más ahí, entonces me quedaría B versor producto delta de K. ¿Ok? Ok. Bien. Esta es como la ecuación más básica, más importante como para derivar lo que va a pasar después.
A ver, la paso para la próxima hoja. De esta ecuación vamos a obtener primero el coeficiente Hall. Vamos a ver si sale más o menos rápido. Entonces me queda, fíjense, vamos a poner coeficiente Hall. Vamos a suponer que el delta T es el tau, que es el tiempo entre choques, ¿sí? O sea, es un tiempo muy grande. O sea, vamos a suponer que los choques son se producen de muy de vez en cuando. Para eso necesariamente tengo que pensar en campos magnéticos intensos, ¿sí? Y vamos a suponer que acuérdense que esta teoría de semiclásica es exclusivamente para una sola banda. Si hay muchas bandas, uno lo que tiene que hacer es tratar cada banda por separado. Pero el movimiento electrónico no es un movimiento que puede darse entre bandas, ¿no? El electrón siempre se queda en la misma banda. Bueno, cuando ya estamos con el electrón, en realidad los electrones en esa banda, uno tiene varias posibilidades. Las posibilidades más importantes, una es que todos los electrones que están en esa banda están en órbitas que son cerradas. ¿Sí? Que podemos suponer que los electrones están, ¿sí? Todos están en órbitas cerradas. ¿Sí? Eso es el caso más sencillo de eso serían los electrones libres, ¿no? Cuando tiene un electrón libre, acuérdense que la curva de energía era un paraboloide, ¿sí? Necesariamente, ¿sí? Las órbitas ahí iban a ser cerradas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos cortando, como dijimos, a esas curvas a una energía constante, si yo pienso, ¿sí? en el épsilon monio, ¿está bien? Dijimos que difería poco del épsilon si la velocidad de arrastre era pequeña, ¿está bien? Eso lo logramos haciendo un campo magnético intenso. Entonces vamos a suponer que todos los electrones de esos están en órbita cerrada. ¿Cuál es la gran ventaja de que estén en órbitas cerradas? La gran ventaja de que estén en órbita cerrada es la misma ventaja de que si que el delta K va a ser acotado. ¿Está bien? Pero antes de poner eso vamos a poner otra opción. O dos, los agujeros todos están en órbitas cerradas. Son dos descripciones diferentes que podemos usar para la misma banda, pero tenemos que usar una u otra. ¿Sí? Otra forma de decir lo mismo es, ¿sí? Que todas las órbitas ocupadas, ¿sí? Son cerradas. Vamos a ponerlo con otra. Esto lo podemos decir de otra forma, ¿no? Todas órbitas ocupadas. Ocupadas significa que estén, ¿no? Estén ocupadas por, si uno considera el spin, por dos electrones. Todas las órbitas ocupadas son cerradas. ¿Sí? Ser cerradas, está claro, ¿no? Que si esta es la primera zona de Brillouin, una órbita cerrada significa, ¿sí? Que no se sale de la primera zona de Brillouin, que no es, o sea, no es algo así. Es algo así. Esto sí. Y una órbita abierta podría ser algo así. ¿Está bien? Esto no. Sí, eso sería una órbita abierta. ¿Está bien? Porque sigue, ¿no? ¿Está bien? No está acotada en el espacio. Una órbita cerrada está acotada en el espacio.
La segunda opción, lo mismo podemos decir que todas las órbitas vacantes son cerradas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, supónganse que yo tengo una curva de energía donde todas las órbitas vacantes son cerradas, pero las abiertas no, me conviene quedarme con la descripción de las órbitas vacantes como ocupada por agujeros. ¿Está bien? Entonces, la ventaja de eso es que, si bien se invierte la carga del portador de carga, lo importante es que voy a poder usar que los portadores de carga están en órbitas que son cerradas, ¿sí? Y que están acotadas en el espacio recíproco, ¿no? Estamos hablando. Entonces, como conclusión de todo esto es, si yo uso alguno de estos dos puntos, es cierto, entonces el delta K está acotado. Y si está acotado, la ecuación esta que yo tenía antes, que era delta R perpendicular es igual a la velocidad de arrastre por delta de t más h barra q módulo de b. ¿Era así? Sí. Dani, sí o sí, alguno de los dos tiene que cumplirse, ¿no? Para que el delta K esté acotado, sí. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener esto, delta K. ¿Sí? Entonces, hacemos el pase mágico del delta de t dividiendo. Dividimos todo por delta de t. Esto es un reversor. ¿Está bien? Entonces, y si está acotado y uno toma un delta de t suficientemente grande, ¿está bien? Acuérdate que esta descripción es una descripción que solamente es válida entre choques, ¿no? O sea, uno no podría irse más allá que del tiempo del choque. ¿Está bien? Entonces, si delta t es, o sea, el delta de t tiene este vínculo, digamos, tiene que ser menor o igual a un tiempo de choque. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos justo el caso límite, que es el igual al tiempo de choque, pero además pensemos que el tiempo de choque es un tiempo enorme, ¿sí? O sea, estamos en una situación de un tiempo de choque grande. Esto, ¿sí? Tiende a cero. ¿Ok? Porque lo de arriba, el numerador está acotado, y lo de abajo tiende, si querés, a infinito. ¿Está bien? Entonces, uno lo que puede decir es, listo, si logramos esa condición donde el tiempo de choque es grande, perfecto. Ese término puede despreciarse, y lo único que me va a quedar acá es esta ecuación. ¿Ok? Bueno, lograr eso se puede lograr si uno utiliza campos magnéticos intensos, por la misma razón que hablábamos al principio, ¿no? Es una forma de lograrlo. Se puede lograr esto, y uno lo que puede tener en el laboratorio para campos magnéticos intensos es esa igualdad que está ahí. ¿Se entendió? O sea, esto se logra con campos magnéticos intensos, ¿sí? Piensen que esos campos magnéticos intensos lo que va a lograr es que esas oscilaciones que hay de ciclotrón, ¿no?
mientras más intensos sean, van a ser una cantidad mayor de oscilaciones y por lo tanto en promedio, ¿sí? El delta K se apaga con más fuerza, ¿no? Porque va a estar siempre más acotado, va a tener más, no sé cómo decirlo, vas a tener, o sea, si vos tenés, una cosa es promediar en el tiempo esto, ¿sí? Y otra cosa es promediar en el tiempo esto. ¿Está bien? Lo de la derecha, ¿sí? Va a tener un valor más cercano a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá hiciste 3 vueltas nada más, ¿sí? Acá, por cada puntito que estás acá, tenés un puntito que está acá, ¿no? Y todo eso promedia en 0. ¿Está bien? Tenés lo matás más rápido al delta K. Bueno, listo. Listo, entonces después obtener el coeficiente Hall es fácil. ¿Por qué? Porque si vos tenés que la velocidad es igual a la velocidad de arrastre, esa velocidad, acuérdense que es la velocidad, a ver, lo puse bien antes. Sí, esto te queda una velocidad, ¿no? Pero es una velocidad en el plano XY, ¿no? Estamos obviando la dirección Z. Listo. Y esa velocidad de arrastre es módulo de sobre módulo de B por E por B, versor. ¿Sí? El J va a ser igual. La densidad, ¿sí? Esta es la densidad de cargas positivas, si tenemos el caso en que, ¿sí? Las órbitas cerradas son las órbitas desocupadas o las órbitas de los agujeros, o negativas si las órbitas, esas órbitas que eran todas cerradas eran las de los electrones o ¿sí? O las ocupadas. ¿Está bien? Entonces acá vas a tener dos posibilidades, ¿sí? Y bueno, y además la densidad se calcula como lo habíamos visto antes, ¿sí? Haciendo una cuenta, pero básicamente es la cantidad de electrones que tenés, ¿sí? En tu primera zona de brillantez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Acuérdense que este J es una función de R y de, si querés, del tiempo, pero en ese R podíamos pensar en un elemento de volumen y ese elemento de volumen, ¿sí? Era mi volumen, en el volumen que hacíamos el análisis, ¿sí? De los K permitidos, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, me van a quedar dos casos. N más, con la carga positiva del agujero, que sería menos E, más E, por el W, o N menos, según sea el caso, ¿no? La carga negativa y el W, que es la velocidad de arrastre. Eso sería el J. Y esto sería, a la vez, bueno, lo multiplico acá por N, vamos a poner NQ para englobar los dos casos. NQ, módulo de B, por reverso. Y fíjense que la corriente va a tener la dirección de ¿sí? Del arrastre, ¿no? ¿Sí? Y acá estamos calculando en el caso del campo magnético intenso. Es lo mismo que había obtenido clásicamente cuando hacíamos que el tau se hiciera muy grande, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? El valor de n. Ahora, n, ¿sí? No es la densidad electrónica de un gas clásico. La densidad electrónica de un gas clásico, ¿sí? Tiene en cuenta todos los electrones. Acá solamente tenemos en cuenta a los electrones o agujeros que están en esa banda. ¿Por qué? Porque las otras bandas son inertes. Tienen electrones, las otras bandas, las bandas llenas que están abajo, tienen electrones, pero son inertes a la conductividad, ¿sí?
Entonces, al ser inertes, esos electrones no se tienen en cuenta, ¿sí?, en esa densidad. Solamente se tienen en cuenta en esa densidad los electrones activos que están en la banda en la que yo estoy estudiando, o estoy aplicando este modelo semiclásico. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí. Las bandas inertes no aportan. Y cuando uno hacía el modelo de Drude, del clásico, ¿sí?, ahí no había bandas, ahí eran los electrones y punto. ¿Sí? Y se te consideraban todos los electrones. Acá hay que considerar, si son electrones los que se están moviendo, ¿sí?, lo que hay que considerar son los electrones que están en esa banda que estamos analizando. ¿Sí? Y obviamente, si estamos trabajando con electrones, la carga va a ser la carga negativa de un electrón. Ahora, si estamos hablando con agujeros, hay la densidad de esos agujeros en esa banda, ¿sí?, y la carga va a ser la positiva, va a ser más E. ¿Está bien? Entonces, listo, ya estamos. De acá, ¿se acuerdan que habíamos dicho, esto sería, bueno, se definía, ¿se acuerdan? La resistividad se definía de esta manera, que era igual a ρ por J, ¿no? Está claro que esto va a ser cruzado, ¿no? Porque el campo eléctrico estaba en X, si pensamos un campo eléctrico en X, y acá me queda que el J está en Y. ¿Ok? Porque el Eversor por el B me da en Y. ¿Ok? Entonces, hago la derivada, la resistividad va a ser igual a L sobre J. Esto sería la resistividad cruzada de la que habíamos hablado antes. El ρ sería E sobre J. ¿Está bien? Esta sería la resistividad. Y si hago L sobre J, me queda E sobre NQ módulo de, ¿está bien? Sobre B por, bueno, y eso es la dirección, ¿está bien? Se me va esto con esto, ¿sí? Me queda B sobre NQ, ¿está bien? Y bueno, si hago la resistividad de coeficiente Hall, ¿sí?, que era la resistividad por unidad de campo magnético, eso va a ser lo mismo, 1 sobre NQ, porque tengo que dividir el campo magnético, ¿no? Pero fíjense que ahora la interpretación de N y de Q son bastante diferentes a la que teníamos en el caso clásico. La fórmula es la misma. Esto suele ponerse con, en vez de ponerse con el B, se pone con infinito para indicar que esto es un límite, en donde el campo magnético es intenso. ¿Está bien? Y esto sería el coeficiente Hall. ¿Se entiende? Ahí me comí un signo. Claro, al menos. ¿Y no había otra letra también? ¿No eran tres Sí, coeficientes? Ah, sí, pero eso es porque esto trabajan, ¿sí?, con el campo H y en CGS, ¿está bien? claro. Sí, me comí un signo el menos porque cuando vos haces este E por B te dan menos I, ¿está bien? Sí, después cualquier cosa lo arreglamos. ¿Está bien? Esto, bueno, sí. Claro, es menos porque la carga en el caso negativo, en el caso que los portadores eran los electrones, esto te queda menos E. ¿Sí? Y en el caso en donde los portadores son los agujeros, te queda esto. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bien. Sí. Ahora vamos al otro. ¿La Wolfram? Vamos a lo que es la magnetoresistencia. Ah, ¿Sí? Y arranquemos con la misma fórmula. Habíamos llegado que delta de R. te quedaste en el libro. Perfecto.
delta R perpendicular, habíamos dicho que era W por delta de T, más H barra sobre Q módulo de B, B versor, por delta de K. ¿Está bien? Bueno, ahora ¿cuál es el problema? El problema es lo que va a suceder cuando no se cumplen las dos condiciones anteriores. Cuando no se cumplen las dos condiciones anteriores, quiere decir que no se cumple ninguno de esos dos casos por separado. ¿Sí? O sea, que ni todas las órbitas son cerradas, ni todas las órbitas ocupadas son cerradas, ni todas las órbitas abiertas son cerradas. Tenés un mixto. Claro, o sea que lo que vas a tener es, al menos va a existir una órbita cerrada, perdón, una órbita vacante abierta y una órbita cerrada, una órbita ocupada abierta. ¿Se entiende? ¿Ok? Eso sería, desde el punto de vista lógico, contradecir lo anterior. ¿Sí? Entonces, cuando vos ya tenés eso, no importa qué elijas, si vos estás eligiendo electrones o agujeros, ¿sí? Este delta K que está ahí, por lo menos para ese electrón, o para ese agujero, deja de estar acotado. ¿Ok? Ese delta de K, ¿sí? Vamos a suponer cosa que, en el caso de que al menos una órbita vacante y una órbita ocupada son abiertas. Si eso sucede, esto que está acá deja de estar acotado, ¿no? Si deja de estar acotado, el argumento anterior falla. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, suponete que por simplicidad elegimos la órbita que tenemos justo, está todo bien con las órbitas, son todas, pero hay una órbita que está jodiendo, que es una órbita ocupada, que es la electrónica, ¿sí? Y que, ¿sí? ¿Sí? Y que no está acotada. Vamos a suponer ese caso. Entonces, uno lo que podría decir es, fíjate, primero que todo, vamos a suponer que este delta K tiene una dirección que es n versor. ¿Sí? Ese delta K, cuando se desarrolla en el tiempo, ¿no? Va formando una dirección. ¿Sí? Y esa dirección es n versor. Vamos a llamarla así, n versor 90 grados. ¿Por qué la llamo n versor 90 grados? ¿Por qué? Fíjate que si, ponele que n versor sea 90 grados, sea menos 90 grados. A ver si me da bien. El campo magnético estaba en... A ver, espera. Si el campo magnético estaba en Z, ¿sí? Y yo hago este producto, B por y delta K, ponerle que esté en la dirección, por decir algo, Y, ¿está bien? No, va a ser mejor. En X, ¿sí? El delta R va a estar en la dirección X, ¿no? Sí. Ponele que este delta K esté en X versor, y esto va a estar en Y versor. Está bien, estoy obviando la parte de la velocidad de arrastre, ¿eh? Simplemente es, fíjate que, ¿sí? Que si delta K está en X versor, el delta R va a estar en Y versor. Hay una rotación de 90 grados, ¿sí? De la órbita en el espacio recíproco, de la órbita en el espacio directo con respecto a la órbita en el espacio recíproco. ¿Está bien? Esa órbita ahora es abierta, tiene una dirección, ¿sí? Y esa dirección en el espacio recíproco, para obtener la que hay en el espacio directo, uno la tiene que estar rotando a 90 grados.
¿Ok? Por efecto de ese producto vectorial con el B versor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, por eso yo lo pongo así. A ver, pongámoslo así. Vamos a poner acá n versor. Esto va a tener dirección en n versor. ¿Sí? Y esto podría tener una dirección que es n menos 90. De manera que si yo la roto, me queda en n, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Sí. Bien. Otra cosa importante es que este delta K, una cosa importante, es delta K es proporcional al campo magnético. ¿Mm? ¿Por qué es proporcional al campo magnético? Este delta K es proporcional al campo magnético porque teníamos una ecuación que era H barra K punto igual a Q gradiente de monio sobre H barra por B, ¿no? ¿Sí? Y ese campo magnético es fijo. ¿Está bien? Entonces, fíjate que si esto es proporcional al campo magnético, yo sé que es un quilombo esto, pero bueno, al campo magnético, por lo menos estoy usando tachar por todos lados, fíjate que acá hay como una especie de cancelación de campos magnéticos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y si yo a ver, vamos a escribir acá para que quede más clarito. Uso explícitamente lo que es la velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre va a ser igual a, habíamos dicho, módulo de E sobre módulo de B, E versor por B versor. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo supongo el límite en donde los campos magnéticos se hacen intensos, ¿sí? El término que sobrevive es el de la derecha, ¿no? O sea, si esto tiende a infinito, si el campo magnético tiende a infinito, estamos hablando, ¿no? La forma simple de decir más campos magnéticos intensos, ¿sí? Este término se va, ¿sí? Y sobrevive solamente el término que está a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Mm? O sea, esa es la pista que hay que seguir acá en términos del campo magnético. Entonces, la gran situación, borro todo lo que está en rojo para que no confunda después. La situación ahora es ¿sí? Que tenemos en el plano XY una órbita, ¿sí? Abierta en el espacio directo, en la dirección n versor. En el límite no. O sea, en n versor, a campo magnético intenso. Porque el otro se va, el término de la velocidad de arrastre se va. ¿Se entiende? La órbita abierta en el espacio recíproco está en n versor menos 90 grados. ¿Está bien? Esto es B intenso. ¿Está bien? Y de vuelta, ya tenemos, lo que podemos hacer es, no pasé el delta t dividiendo, bueno, pero se entiende. Entonces lo que vamos a tener, si uno hace todo el razonamiento que hice, ¿no? Con el delta t dividiendo, ¿sí?
lo que obtiene es que la velocidad, ¿sí?, va a ser igual, ¿sí?, a algo que se apaga, un término que se apaga, a B intenso, más un término que sobrevive a B intenso. ¿Ok? Y ahí pasé dividiendo el delta de t. Estamos hablando de la velocidad en el plano XY. Listo. Entonces, ya lo principal está para aceptar la propuesta que hace, vamos a ponerlo acá, así lo vemos directamente. Quizás es lo más extraño del capítulo, por eso lo quería marcar bien. El capítulo tiene que leer todo después. Ahí, bueno, hace algunas consideraciones extras sobre lo que es el coeficiente de Hall, después analiza el caso 2. El caso 2 es que yo les estoy describiendo, en donde hay un par de una órbita abierta perdón, una órbita vacante y ocupadas abiertas, ¿sí? Entonces, fíjense que así como yo puse el B acá, también podría haber puesto un J, también simplemente multiplicando por la densidad de los portadores de carga por el portador de carga, y hubiese puesto un J y está todo bien, ¿no? ¿Está bien? Simplemente a la ecuación de arriba le dividí el delta de t y además le multipliqué la cantidad de portadores de carga que esté considerando, ¿sí? Y la carga, entonces me queda una corriente, entonces uno puede ver, ¿sí?, esta ecuación 1256 ya sin tanto, ¿sí?, resquemor. ¿Por qué? Ese J va a tener un primer término, ¿sí? En realidad acá está al revés, porque el primer término es el que no se apaga, ¿sí? Acá lo tendríamos, vamos a hacerlo así queda. Lástima que no puedo escribir sobre el libro ahí. Pero bueno, están cruzados, ¿sí? El término de arrastre es el último en el libro y el término que tiene que ver con el delta K es el primero. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Es como al revés. En vez de usar H, o en vez de usar B, usa H, estamos en la misma, ¿sí? Pero fíjense que hay un término que se apaga, ¿sí?, cuando H tiende a infinito. Ese sigma de 1 por B, ese es el que tiene que ver con la velocidad de arrastre. ¿Estamos de acuerdo? Es el que se apaga porque la velocidad de arrastre tiene un campo magnético dividiendo, ¿no?, en el denominador, ¿sí? Y el otro es el que sobrevive cuando H tiende a infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el delta K es proporcional. Si bien el término tiene un B dividiendo, tenés un delta K que es proporcional a B. ¿Está bien? Entonces, y necesariamente, ¿sí?, ese J, como estamos hablando, el J tiene un desarrollo en el espacio, ¿cómo se llama?, en el espacio directo, va a tener una dirección que es n-versor. ¿Está bien? No n-90, una dirección que es n-versor. Es el n90 multiplicado vectorialmente con el campo magnético versor, te queda en n-versor. Y esa sería la explicación del 1256, que es la que usa básicamente para explicar después cómo se deriva la magnetoresistencia. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y el sigma 0 y el sigma 1 es lo que resta, lo que no es el campo eléctrico ni nada de eso. Pero fíjense que acá está más o menos clarito. Bueno, listo. ¿Qué sigue después? Acá hay una discusión que es interesante en el término de cómo es que aparecen, o sea, el hecho de tener... en general hay una pequeña mentira. Cuando uno dice, bueno, si tenés una órbita abierta, significa que, o sea, yo dije, bueno, vas a tener un movimiento que no es acotado, la corriente
¿sí? La corriente se desarrolla en una dirección del espacio. Eso no es cierto. Ahí menos mal que vi el gráfico este. En realidad, eso es cierto cuando vos tenés una descompensación que se produce precisamente por trabajar con emonio y no con el épsilon, ¿no? O sea, pero si vos no tuvieses campo eléctrico, ¿sí? La curva de energía no se te desplaza, ¿sí? Y por lo tanto, si vos te vas a tener órbitas abiertas, por una cuestión de simetría vas a tener tantas órbitas abiertas dirigiéndose para un lado como para el otro. Y eso te cancela la corriente. ¿Está bien? Ahora, cuando vos tenés campo eléctrico, ¿sí? Tenés una modificación en la banda de energía. Esta modificación se puede ver más o menos sencillo si uno piensa en... a ver... Claro, a ver. Por ejemplo, si tenés... Vamos, caso sencillo. Suponete que vos tenés 6, 15, bueno, se me puso negro, no sé por qué. A ver, le pongo negro. Ahí. ¿Qué pasa? Bueno, escribo acá, aunque voy a escribir a ciegas. Ahí está. Vos tenés, vamos por caso sencillo, vos tenés una curva de energía que es así. ¿Está bien? Esto es E de K. Lo que estamos diciendo, bueno, E demonio de K va a ser igual a tu E de K menos, bueno, acá estamos en una dimensión más, quizás, menos un número que es chiquitito, alfa por K. En este caso sería el alfa, sería la velocidad de arrastre. Sería W sobre H bar. Eso sería una dimensión. Bueno, acá simplemente lo que haces es restar o sumar una función que es, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Por lo tanto, si vos sumás y restás una función de este tipo, tu curva de energía en realidad va a ser, o sea, si vos no tuvieses campo eléctrico, tu energía digamos, tu energía de Fermi, si querés, sería esta, ¿sí? Pero si vos tenés un campo eléctrico, es como que tu curva va a ser esta. Esto sigue un poquitito más arriba. ¿Está bien? Y esto un poquitito más abajo. Tu curva va a ser esta. ¿Se entiende? Eso hace que, digamos, si vos tenés, antes vos tenías una órbita, o sea, en el caso en donde no tenés campo eléctrico, por ejemplo, tenías una órbita acá ocupada y una órbita acá ocupada, esas dos órbitas, ¿sí? Tienen corrientes contrarias, se cancelan las corrientes de esas dos órbitas, si vos tenés dos electrones ahí. ¿Está bien? Entonces, por más que sean abiertas, ¿sí? Esas corrientes se cancelan entre sí, ¿sí? Y no aportan a la J. Ahora, el hecho de que vos tengas este término ahora, por la presencia del campo eléctrico, acordate que el campo eléctrico está dentro de la velocidad de arrastre, ¿sí? Hace que órbitas que antes estaban no estén más y órbitas que antes no estaban estén ahora, ¿sí? Y la corriente deje de cancelarse. ¿Está bien? Y haya una corriente neta. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos, así como una explicación cualitativa. Sí. O sea, el argumento ese que yo usé, bueno, órbitas abiertas, entonces hay necesariamente corriente, no es cierto. Tienen que ser órbitas abiertas, como, acuérdense que todas estas funciones son muy periódicas, esas periodicidades impiden, digamos, que haya órbitas abiertas que, digamos, que se corten solas y expresen una corriente en una dirección, sino lo que tenés es son órbitas abiertas que se cancelan entre sí, ¿sí? Pero bueno, cuando vos tenés un campo eléctrico, tenés este efecto que hace que haya una descompensación y tengas órbitas abiertas, recorridas en un sentido y no recorridas en otro.
¿Sí? Eso es lo que quiere expresar ese gráfico que está acá en el Ashgraph. Bien. Che, 18:30. Bueno, ¿vamos a tomar un descanso? Dale. Porque si no...